Este es el ministerio Restaurados por Dios. Estamos viendo la serie Una familia en el orden de Dios. De hecho, ya no estamos tan lejos de acabar, ya estamos por terminar esta serie. Y bueno, vamos a no retomar, sino a reafirmar una parte que ya hemos tocado anteriormente, porque hemos hablado parte de los problemas fundamentales. Decíamos, bueno, la raíz de los problemas en el matrimonio, que es el pecado, ¿verdad? Pero ¿cómo se ve expreso ese pecado en lo cotidiano? Bueno, hay conflictos, ¿verdad? A veces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? A veces esos conflictos son por diferencias normales y a veces hay conflictos. Ahorita voy a mencionarle cuál es la definición de conflicto, a causa de que en el matrimonio tanto el hombre como la mujer no refrenan en el mayor de los casos su carácter, y bueno, empiezan a actuar pecaminosamente, yendo en contra de Dios, y esos conflictos pueden aún resultar en que el matrimonio se disuelva. De hecho, hablábamos la semana pasada de eso, ¿verdad? De que delante de Dios, para un matrimonio cristiano no debería de ser una opción el divorcio. Entonces, ¿cuál sería la opción? ¿Aguantarse así como están? Porque algunos lo llegan a mencionar así, ¿no? Pues aguántese. Bueno, en parte sí, pero no. O sea, sí hay que tener paciencia, ¿verdad? Pero lo que deberíamos de hacer, y que es el tema de la clase de hoy, es resolviendo los conflictos. Lo vamos a ver, de hecho, este tema en dos sesiones, en dos enseñanzas. Hoy vamos a poner como los fundamentos que deben de estar, que ya los debieron de haber escuchado, de hecho ya los deben de saber, pero el problema, siempre encontramos esto, ¿no? O sea, del dicho al hecho, a veces es muy complicado, ¿no? Por eso nunca está de más retomarlos, reconsiderarlos, y más cuando estamos viviendo un conflicto, porque ahí es donde se debe de aplicar, ¿verdad? La palabra de Dios se debe de aplicar vivencialmente en nuestro diario vivir. Entonces, hoy la clase es resolviendo los conflictos. Por ejemplo, algunos dicen, bueno, sí, el matrimonio es hecho en el cielo, pero así también los truenos, los rayos y los relámpagos, ¿no? Y algo que debemos de notar es que en muchos matrimonios pueden estar caracterizados por el conflicto, es decir, eso es lo más frecuente en sus vidas. Y para el pueblo de Dios, para matrimonios cristianos, esto no debe de ser así. O sea, no lo que debe determinar el matrimonio debe de ser la palabra conflicto. De hecho, algunas personas, tal vez si la sentaran y les dijeran, a ver, resuélveme en una palabra, cuando yo te digo matrimonio, ¿qué dices? Muchos dirían conflicto. ¿Qué es lo que cada uno de nosotros diríamos si nos preguntaran eso? Dime en una palabra lo que significa para ti el matrimonio. Y usted ya pensó esa palabra en este momento. Si es conflicto, pues las noticias son que Dios no quiere que sea así. Pero hay que disponernos nosotros, porque aparentemente decimos conflicto y luego la siguiente imagen que nos viene es el que está al lado de nosotros, y no tiene que ser así. Porque es al punto que llevamos, ¿no? O sea, tendemos a responsabilizar siempre al otro y nunca nosotros tomamos la responsabilidad a la que Dios nos llama. Sí, claro, en un punto, pues sí, con el conflicto lo tienes pues con tu esposo o con tu esposa, pero él no o ella no es el pleno responsable. Hay responsabilidad en los dos. Debemos entonces, hermano, de aprender a vivir juntos en unidad.
Esto no quiere decir que no va a haber situaciones, ¿verdad? Pero debemos de aprender a vivir en unidad, y esta parte de aprender a vivir en unidad es cuando vengan las situaciones, aprenderlas a resolver, no a sobrellevar, porque ahí es donde muchos matrimonios caen. Algunos, bueno, dicen ya no puedo más y se disuelve ese matrimonio, y otros van a la otra, no, bueno, vamos a sobrellevar las situaciones, nunca las vamos a resolver, nunca las vamos a tomar como debería de ser, vamos a empezar a sobrellevar las cosas y ahí podemos durar muchísimo tiempo, pero tampoco es lo que Dios quiere. Debemos de aprender a cómo impedir la pelea y el conflicto entre nosotros. Mire, Proverbios 15, 18. Proverbios 15, 18. Y cuando vemos estos textos, es para el hombre y la mujer, ¿eh? ¿Sí recuerda eso? Proverbios 15, 18 dice: el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse, dice, apacigua la rencilla. Ahí empezamos a vislumbrar de qué Dios nos va a hablar. Nos dice aquí Proverbios, recuerde, Proverbios es un libro de ¿qué? De sabiduría. ¿Sabiduría para quién? Para el hombre. Sabiduría de parte de Dios transmitida al hombre para mostrarle un buen camino que seguir. Y lo que nos dice aquí el hombre que es iracundo, el hombre que es ¿qué? Enojón, enfadoso, peleonero, rápido para la ira, que no tiene dominio propio de su propio temperamento. Dice el hombre iracundo, la mujer iracunda promueven contiendas, que son contiendas, pleitos, ¿verdad? Conflictos. Mas el que tarda en airarse, dice ¿qué va a hacer? Va a apaciguar la rencilla. No sea hermano o hermana de mecha corta, eso es lo que nos está diciendo. Le decía, ¿qué es un conflicto? Conflicto, del vocablo del latín conflictus, que significa chocar con otro. Entendemos que aquí por conflicto está hablando de colisión. O sea, pasa más allá de un desacuerdo. ¿Sí me está entendiendo? Un desacuerdo se puede tener, evidentemente se va a tener, ¿no? En algún momento. Cuando ya se pasa al conflicto, tomando aún la definición, bueno, lo que está hablando es ya un choque, aquí a una colisión. Alguien tiene aspiraciones contradictorias y llega aquí a un choque, una afrenta que no va a ser beneficiosa para el matrimonio. También, por ejemplo, conflicto es muy usado en un término militar, cuando significa luchar en contra de algo, ¿no? Hay un conflicto en el Medio Oriente, que hay una guerra, que hay un choque ahí de fuerzas, que usted sabe que hay devastación, que hay muerte, que nada bueno va a salir de ahí. Y cuando se llega a un conflicto, por ejemplo, entre naciones, cuando no pudieron mediar antes de ello, por vía de la diplomacia, por ejemplo, ¿no? Por vía del diálogo, por vía de una mejor manera, cuando no se llega a ese punto, ¿qué es lo que sucede entre una nación y otra? Empieza un conflicto. Y cuando ha salido algo bueno de un conflicto, por ejemplo, como el ejemplo que le estoy dando, ¿no? De un conflicto militar, ¿cuándo ha salido algo bueno? Aunque las causas, por ejemplo, de uno pudieran ser las más justas, tal vez, ¿no? O las que más pudiera decir, bueno, por eso lo estoy. Jamás saldrá algo bueno. Bueno, es exactamente lo mismo. En el matrimonio, cuando se llega al conflicto, no va a salir nada bueno. ¿Por qué? Porque el conflicto, vamos a entenderlo, es cuando ambas partes están pecando en contra de la otra. El conflicto
es cuando ambas partes, hablando ya del matrimonio, pecan en contra de la otra. Bueno, estos ni los veo. ¿Qué piensa acerca Dios del conflicto? Dios acerca del conflicto, ¿qué piensa? Bueno, el conflicto es algo gravoso ante sus ojos. Él no quiere que sus hijos tengan parte en él. Mire, la Biblia está llena de mandatos, de consejos, de sabiduría acerca de cómo controlar nuestras palabras, nuestro espíritu. Está llena de advertencias acerca de la lucha, llena de instrucciones acerca de qué hacer si alguien está enojado con nosotros o está pecando contra nosotros, qué hacer con nuestro carácter. Dios quiere que sus hijos, hermanos, siempre, siempre, siempre busquen la paz. ¿Sí? Vea lo que le dije, ¿no? Que sus hijos siempre busquen la paz. No siempre la van a poder tener, pero no depende del hijo del creyente, ¿sí? Es decir, entre hermanos, y aquí ya llevándolo entre matrimonios cristianos, siempre se tiene que buscar ¿qué? La paz. Mire, es lo que la Biblia habla de estar en unidad, la unidad del espíritu. Efesios 4:1. Efesios 4:1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dice aquí nuevamente, si se da cuenta, es una palabra que abocamos mucho, ¿no? Andar, la palabra peripateo, que es hacer, ir, caminar, conducirse, proceder, vivir. Dice aquí: yo pues, preso en el Señor, les ruego que vivan como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Ya que fuimos llamados? ¿Usted sabe? ¿Qué somos hoy nosotros primeramente? ¿Hijos de quién? De Dios, ¿verdad? ¿O hijos del diablo? ¿Y por qué a veces actuamos como si fuéramos hijos de él? Él es el padre de mentira, Él es el padre de iniquidad, Él es el padre de maldad. No, nosotros somos hijos de Dios y la vocación con la que fuimos llamados es a ser hijos de Dios, a adorar al Señor, a servir al Señor, a ser estandartes de Cristo, a proclamar el Evangelio, pero primeramente en nuestra casa. Y cuando siempre dice andar, habla de la conducta diaria de vivir. Diaria, no de los martes, sábados y domingos, ¿no? No, de diario. Bueno, ya ve que luego ni eso, ¿no? Sigue Efesios 4:2, dice, Efesios 4:2, dice: con que fuisteis llamado, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Dice: con toda, ¿qué, hermano? Humildad. ¿Y ya recuerda qué es humildad? ¿Quién recuerda? Humildad es andar en harapos. ¿De qué humildad habla aquí? Humillación de mente, recuérdalo. Humildad habla de humillación de mente, del modo de pensar. Habla de modestia. Es decir, en cada esfera de la vida es importante mostrar un carácter como el de Cristo. ¿Y cuál era una de las cualidades más sobresalientes del carácter de Cristo que se nos habla? Bueno, la humildad. Una humildad genuina,
Una humildad genuina que provenga de una relación con Dios, no una simulación. Recuerde, si algo debemos de erradicar en nuestra vida cristiana es la simulación. De nada sirve la simulación, porque a Dios no lo podemos engañar. Yo no puedo simular humildad y que Dios se agrade de ello. ¿Sabe por qué es importante la humildad? Porque nos hace conscientes. Nos capacita para estimar a otros como mejores que nosotros mismos. De hecho, a eso nos llamó Dios, ¿no? ¿Y esto debería de aplicarse en el matrimonio? La humildad, hermano, es lo opuesto a la vanidad y a la arrogancia. Le digo, la humildad, porque es importante afirmarnos en eso, porque nos hace conscientes. Nos capacita para estimar a otros como mejores que nosotros mismos, y porque es lo opuesto a la vanidad y a la arrogancia, y son cosas que no deben de estar en nosotros. Les decía, dice con toda humildad, y después que dice y mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Gentileza. Ser manso. Es decir, cuando somos gentiles, cuando somos humildes, en primer lugar, ¿sabe qué? Nos vamos a sujetar a los tratos de Dios sin rebelión, que es algo muy importante. Que somos humildes y mansos, de corazón, de carácter. En lo primero que se va a ver reflejado es en la actitud, una actitud que se sujeta a los tratos de Dios sin rebelión, que es algo bien importante. ¿De qué sirve ser cristianos rebeldes ante Dios? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo es eso? ¿No? Viene el conflicto y al primero que empezamos a inculpar o lo primero que empezamos a abandonar es a Dios, nuestra comunión con Dios. Y empezamos a veces a renegar, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo si yo he hecho? ¿Por qué yo si yo he cumplido? ¿Por qué yo si no lo merezco? ¿Por qué yo? ¿Por qué? Y vamos a rebelarnos delante de Dios como si Dios fuera un ser maligno, ¿verdad? Y deseara nuestro mal. Y después se va a ver manifiesta esta humildad y esta mansedumbre aún a los malos tratos de los hombres. ¿Cómo es esto? No siendo vengativos. Debería de ser cada vez en menor medida, pero aún dentro del matrimonio en algún momento vamos a recibir malos tratos del otro. Eso es algo que va a suceder. Digo, ya no debería de ser dar malos tratos queriendo hacer daño a la otra persona, sino a veces por cantidad de circunstancias que se salen a veces de las manos o a veces porque estamos dominando nuestro carácter, que eso es algo que sucede, ¿no? Mientras dominamos nuestro carácter, pues a veces va a suceder lo contrario. Y la otra persona, que en este momento estoy hablando de la que está siendo ofendida, lo que no debe de buscar es la venganza. ¿Cómo va a hacerlo esto? Teniendo un carácter humilde y manso. No debe de existir dentro del matrimonio cristiano, una persona que diga, ahora me la hizo, en cualquier momento me la paga. ¿Sí? Cuidemos eso, no debemos de ser vengativos entre nosotros. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Dice una palabra, soportándoos. Anejomai, que es sostenerse uno mismo en contra de.
aguantar, padecer, sufrir, tolerar. Por eso lo decía en el principio, ¿no? En cierto punto sí tenemos a veces que soportarnos, ¿no? Pero en el entendimiento que ambos vamos creciendo, tanto el esposo como la esposa, y dentro de ese crecimiento, como soy humilde y manso de corazón, aún como considero la otra persona, bueno, también tenemos que llegar al punto de soportarnos, que es tolerar, padecer, sufrir. Y dice, ¿cómo debemos hacer esto? Con paciencia. Paciencia es longanimidad, que soporte, aguante, largura de ánimo. ¿Qué es lo contrario de paciencia? Pues la impaciencia, ¿verdad? Es decir, debemos de pasar por alto las faltas y los fallos de los otros. ¿Sí me está entendiendo qué significa esto? No es, ¿cómo se dice esto? No es hacernos como que no están, ¿sí? O sea, no es mantener una fachada de piedad, sino habla de que no hierva el resentimiento en nosotros. Significa mostrar amor. Que no se perturbe en nuestro corazón, que no se, esto es algo bien importante, ¿no? Que no se vuelva tu enemigo, tu cónyuge. Porque si es tu enemigo va a ser más difícil resolver los conflictos, ¿cierto o no? Cuando alguien se empieza a volver tu enemigo y tú lo tomas de una forma incorrecta, empiezas a ver todo lo malo que hay y lo agravas a veces a un lugar donde realmente no está. O sea, tu esposo, tu esposa no es tu enemigo, es tu amigo. Digo, parece fácil de hablar, pero a veces se vive la otra realidad, ¿no? Leamos Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, dice, en el vínculo de la paz. También hemos visto ya algunas veces esta palabra, solícitos. ¿Qué es ser solícito? Hacer esfuerzo, mostrar prontitud, ser ferviente, procurar con diligencia. Significa apresurarse a hacer algo, esforzarse. ¿En qué nos debemos de esforzar, de apresurarnos, de procurar? ¿En qué? En guardar, dice, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Guardar significa mantener, conservar, custodiar, reservar. Por eso le decía, ¿un conflicto de un matrimonio que dura meses es correcto delante del principio bíblico? No. Porque Dios nos llama a ¿qué? A ser prontos, a procurar, con velocidad, con esfuerzo. ¿El qué? El guardar, el mantener, el conservar, el custodiar, dice, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No es correcto, porque eso es algo muy común, que llevan peleados meses o años. Y cada vez que va sucediendo con esa pareja se va distanciando. Digo, no es común ver, le digo, matrimonios que ni siquiera ya duermen juntos. De hecho, a veces a mí me ha causado impresión conocer matrimonios en esa condición dentro de la iglesia.
y a veces sirviendo. Me acuerdo una vez unos hermanos que se enojaron conmigo porque pasando un tiempo uno de ellos servía y de repente vienen, querían una administración, llevaban no sé cuánto tiempo sirviendo a esta persona y pues que no dormían juntos. Le dije, ¿cómo cree? Y uno lo piensa y dice, ¿cómo es esto posible? Se le dijo a la persona, pues primero tu casa, ¿no? Porque ¿cómo quieres servir así? Uy, no, parece que no sé qué les dije. Cuando lo normal sería que fuera algo, bueno, cuando yo lo escuché, a mí me sorprendió mucho. Porque yo pensaba, eso pasa allá afuera, ¿no? O sea, eso no pasa acá adentro. ¿Cómo es posible que situaciones así estén sucediendo dentro de la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos, solícitos a guardar el vínculo, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mire, le voy a leer Efesios 4:3 en una versión más actual. Y dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Lo vuelvo a leer, dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. ¿Por qué? Porque la mayoría de los conflictos comienzan con algún tipo de ofensa, ¿sí o no? Y Dios quiere que nosotros hagamos todo lo que podamos, primeramente para no ofender a nadie, eso es muy claro, ¿no? Pero muchas veces se puede ofender por muchas cosas, ¿no? Es más, por ejemplo, hay veces que las personas se llegan a ofender por la palabra de Dios, o hasta por hablar la verdad, ¿no? No podemos siempre evitar el ofender a alguien, pero no debemos de buscar una ofensa pecaminosa. Pero aún se diera la otra persona, bueno, aún la ofendida debe de buscar mantener el vínculo del Espíritu, el vínculo por medio de la paz, perdón. Dios quiere y nos da principios importantes de esto. Primera carta a los Corintios 10:31. Dice así que, primera carta a los Corintios 10:31, dice así que sea que coman o beban, o cualquier cosa que hagan, y se hágalo todo para la gloria de Dios. No ofendan a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Es decir, debemos de ser cuidadosos de no ofender a otros, debemos de buscar amarnos, orar unos por otros, hacer el bien, aún contra aquellos que pecan contra nosotros. Otro principio para empezar a resolver conflictos, debemos de aprender a devolver el bien, incluso a aquellos que nos hacen mal. ¿No es lo que dice la Biblia? Miren Romanos 12:21. ¿Ya está ahí? Romanos 12:21. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence, ¿qué? Con el bien el mal. ¿Cuántas veces usted ha participado de este principio en su matrimonio?
que cuando la otra persona le hizo algo malo, usted venció eso malo con el bien. Normalmente, ¿qué hacemos? Pues lo inverso, ¿no? Mire, ¿sabe cuál es el problema? Lo siguiente, la otra persona hace el mal, y ese es un mal que está haciendo tal vez para el otro y delante de Dios. Pero hasta ahí queda su responsabilidad. El mal que la otra persona le responda es responsabilidad de la otra persona, y no se puede justificar con el mal que le hizo el otro. Entonces, cuando los dos actúan así, es cuando empieza el conflicto, porque los dos le dan rienda suelta a ir en contra de la voluntad de Dios. Por eso y es muy difícil, ¿verdad? Porque le digo, estos textos no los sabemos, los entendemos. ¿Quién no entiende esto? Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Se entiende o no se entiende? Claro, ¿no? Es claro, contundente, preciso. No hay que hacer un exégesis de este texto, no hay que... En cualquier versión de la Biblia se entiende clara y perfectamente. El problema es cuando el momento de aplicarlo, ahí es donde nos encontramos con que constantemente fallamos ese principio, ¿no? Porque ¿qué es lo que resulta de nosotros cuando alguien nos hace el mal? Pues hacerle el mismo mal. O ya el punto, no, ok, me detengo, pero no hago lo que Dios me llama, que ahí es otro problema. Ok, ya no hago el mismo mal, pero no voy al principio completo, que es, no, tengo que buscar hacer el bien para vencer ese mal. Ok, ya, o sea, ya puede llegar al punto donde ya me refrené de devolver el mal por el mal. Pero ahora tengo que llegar al siguiente punto, que es que vencerlo con el bien. Vea, hablaba esto el mismo Señor Jesús, ¿no? Mateo 5:43. Dice ahí el Señor Jesús diciendo, ¿oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y hace llover sobre los justos e injustos. Si Jesús en este texto está enseñando que debemos amar a nuestros enemigos y orar por los que nos ultrajan y nos persiguen, ¿no será exactamente lo mismo que debemos de participar dentro de las situaciones que se llevan en el matrimonio? Cuando se debe de entender que son mucho menores las ofensas, por ejemplo, de un enemigo a cabalidad. ¿Sí o no? Digo, puede llegar a un matrimonio donde sí ya los dos se consideren enemigos, porque llega a suceder y bueno, se quieren dar con todo, ¿no? Pero hablando de matrimonios un poco más, bueno, que no están así, pues las ofensas que suceden dentro del matrimonio podríamos considerarlo de un aspecto menor a lo que podemos recibir de un enemigo que realmente nos quiere hacer daño o hasta nos quiere matar. Si Dios nos llama que a esos enemigos le respondamos completa y totalmente diferente a como lo quisiéramos tal vez hacer en nuestra carne, porque dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os ultrajen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Dice, hacer bien a los que os aborrecen, perdón. Bueno, está, creo que muy claro que es una regla que debe de aplicarse aún dentro del matrimonio, aún dentro de la misma iglesia, ¿verdad? Pero mire, aquí hay algo que debemos de considerar, porque cuando
uno le dice, por ejemplo, a alguien con respecto a estos principios, es que tienes que perdonar, ¿qué es lo que la otra persona normalmente responde? No puedo porque no, ¿qué? Porque no lo siento. Es que esto se trata de algo que tiene que ver con la voluntad, no principalmente con las emociones. Es que no es lo mismo lo que nos está hablando aquí que un afecto natural, porque no es natural amar a aquellos que nos aborrecen y nos hacen daño. ¿O es natural eso? No es natural. Esto es una gracia sobrenatural que puede ser manifiesta solo por los que tienen vida divina, porque han recibido esa gracia sobrenatural. Pequeño o grande conflicto en el que nos encontramos, no lo vas a sentir en tus emociones. Hablando meramente en el matrimonio, ¿no? Si sucede un conflicto, si tu esposo o tu esposa te responden mal, ¿qué vas a sentir? ¿Responderle con dulzura? Pues no. Pero aquí estamos hablando cosas que tienen que ver más con la voluntad que principalmente con las emociones. Claro, si uno va refrenando su carácter, teniendo dominio propio, aún las emociones van a ir cambiando. Y cada vez va a ser más fácil. Pero de una entrada, pues evidentemente, ¿no? Le digo, no es natural tener afecto, amar a aquellos que nos aborrecen o que nos hacen daño. Evidentemente no es natural, por eso hay que entenderlo. No, nunca esperes a que lo vas a sentir. No, esto hablo de convicción en el corazón, de convicción primeramente de que de hacer y buscar hacer la voluntad de Dios, recordando la gracia y la misericordia que Dios tuvo para contigo cuando te perdonó tú siendo pecador. De ahí es donde nos debemos de tomar. Así como Dios nos perdonó, nosotros debemos ¿de qué? De perdonar. Si se da cuenta, la fuente no es hacia los lados, la fuente es hacia arriba de esto. ¿Cómo vamos a resolver conflictos? Bueno, siempre considerando nuestros pensamientos, nuestras palabras, porque mire, recuerde esto, la comunicación pecaminosa siempre estará envuelta en el conflicto. La comunicación pecaminosa está siempre envuelta en el conflicto. Mire Mateo 5:21. Mateo 5:21. Estoy diciéndole aquí que evitemos conversaciones incorrectas entre nosotros. Dice Mateo 5:21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto ¿al qué? Al infierno de fuego. Porque Jesús está aludiendo aquí a que las raíces del abuso verbal vienen de los mismos motivos pecaminosos que conducen aún al asesinato, que son ¿qué? Ira y odio.
No debe de haber en nuestras comunicaciones iras, enojos, contiendas, conflictos, pleitos desenfrenados. Le decía, el conflicto es algo que Dios nos agrada y debemos de entenderlo aquí de esta forma. El conflicto es una cosa seria ante Dios. No podemos minimizar esto. Y los esposos cristianos debemos de trabajar para librar de nuestro matrimonio al conflicto. Que le decía cuando ya llega el choque, ¿sí me entiende? Como lo mencioné de los conflictos entre los países, ¿no? No llegan a un acuerdo antes y ¿qué es lo que viene como resultado? El choque, ¿no? El conflicto. Debemos de evitar llegar a ese punto. ¿De dónde vienen los conflictos entonces? Mire, hoy en día muchos matrimonios, le decía, se caracterizan por constantes peleas, discusiones, desacuerdos, en lugar de caracterizarse por la paz y la armonía. Porque normalmente los conflictos van a surgir de diferencias personales, diferencias de opinión. ¿Por qué? Porque ya lo hemos entendido. Aún en nuestra concepción de cómo Dios nos hizo, somos diferentes los unos de los otros, hombres y mujeres. Hay diferentes habilidades en nosotros, diferentes cantidades de conocimiento, diferentes gustos y disgustos, diferentes perspectivas. Eso es algo con lo que tenemos que entender que es la norma. Eso es una norma que va a estar en nuestro matrimonio. Eso no quiere decir que entonces ya todo va a estar mal. Eso es algo hasta cierto punto bueno, porque imagínense, no existiría plenitud en el matrimonio. Porque dentro de esas diferencias, bueno, hay cosas buenas también. Cosas de la mujer que el hombre no tiene y cosas del hombre que la mujer que no tiene. Cuando ambos las presentan al servicio del otro, es cuando se llega a la plenitud del matrimonio. Pero dentro de llegar a ese punto, bueno, también dentro de esas diferencias, bueno, va a haber cosas que nos busquen hacer chocar el uno contra el otro. Entonces, debemos de entenderlo hasta cierto punto. Esto es normal. Le dije hasta cierto punto. ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿En qué nos debemos de dedicar entonces? En las diferencias que nos separan o en lo que nos une. Pero aquí esto que nos une tiene una cosa bien importante, o sea, no es lo que nos une en cuanto a carácter, ¿sí? En cuanto a gustos. Porque mire, a la gente sin Dios no le basta esto. Debemos ir a algo más allá que nos une. ¿Qué es? Y vamos a empezar a ver esto. ¿Qué dice Amós 3:3? ¿Y está ahí? ¿Qué dice? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Cuál es la respuesta? Pues no. Entonces hay que ponerse ¿qué?
de acuerdo. Hay que formar un acuerdo, ¿sí? ¿Cuál es ese acuerdo? Bueno, independientemente, le digo, de las diferencias que hemos hablado, es que es muy sencillo esto. Es de gran importancia conocer la palabra de Dios, conocer qué es lo que Dios dice acerca del matrimonio, porque mientras más tenga más palabra de Dios en común haya entre los esposos y esposas, más estarán de acuerdo. Es decir, no, y cuando dejamos, no es a mí me enseñaron, a mí me hicieron, no, sino qué es lo que dice Dios de esto. Allí es donde van a empezar los verdaderos acuerdos, pero para algunos es casi imposible, porque se aferran más a la tradición o a lo que nosotros entendemos que es la mente reprobada, que a buscar formar acuerdos, pero no conforme mi perspectiva personal, sino conforme la perspectiva de Dios, porque ahí centramos un punto que es inamovible. Mi pensamiento, mi ideología es movible, se puede ir moviendo con el paso del tiempo, con el paso de los años, de la experiencia, de los errores, de las virtudes, de muchas cosas. Pero normalmente se va deteriorando, no se va mejorando. Porque eso es lo que vemos claramente en el pensamiento natural del hombre. No mejora, se deteriora. Entonces nosotros debemos de sentar una base, un pilar mucho más firme para poder llegar a buenos acuerdos que sean para gloria de Dios y que sean para bendición del matrimonio. ¿Cuáles van a ser esos? La palabra de Dios. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Evidentemente no. Por ejemplo, uno de los grandes conflictos que a veces empiezan a encontrar las parejas matrimoniales es con respecto a la crianza. La familia de uno dice una cosa, la familia del otro dice una cosa, la psicología dice una cosa, el pensamiento actual dice otra. Bueno, hay muchas vertientes, ¿no? Uno puede tomar ciertas cosas, el otro toma otras, uno se aferra a las suyas, el otro a las otras, o cualquier que sea la posición. ¿Y en qué va a acabar eso? ¿En un qué? Desacuerdo que puede llegar a un conflicto, a un choque. Si centramos la crianza de los hijos conforme principios bíblicos, ¿qué es lo que va a suceder? Con un carácter humilde y manso, voy a considerar por encima de mi propio pensamiento la palabra de Dios, voy a empezar a desechar cosas de la misma forma el otro, y se va a llegar ¿a qué? A una unidad. Cada quien considerando lo que le corresponde delante de Dios. Fácil, ¿no? Fácil de hablar. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Lo ha leído? Muchas veces. No te conformes a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que así puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es que agradable y perfecta. No te conformes. Y aquí se está hablando desde esta perspectiva de un conformismo espiritual. ¿Cuál es ¿cómo te puedes dar cuenta si estás conformado, aunque tú dices que no buscas el consejo de Dios, no buscas que lo que Dios habla con respecto a eso? Cuando tú no buscas, te estás conformando. Sí, aquí Pablo está insistiendo aquí en Romanos a no adaptarnos
a las formas de este mundo. No dejar que el mundo nos comprima dentro de su propio molde. ¿Qué es mundo? Bueno, al sistema predominante de creencias y de valores en cualquier época de la historia humana. ¿Por qué? Porque este es dominado por ¿quién? Por Satanás. Y aparte, ¿qué terror sería hoy? Empezarnos a conformar a las creencias y valores predominantes de nuestra época. Porque hoy sí es muy evidente, no sé si más que en otros tiempos, pero para mí me resulta muy evidente que está cada vez muchísimo más desviado. ¿Cómo sería conformarse? Por ejemplo, con lo que hablábamos de los hijos, pues no enseñarle a tu hijo que tiene una identidad como hombre o como mujer, sino que él la escoja. Un niño que no sabe ni vestirse, ni qué comer bien, ni qué hacer, por ejemplo, cuando se enferma, darle esa responsabilidad apelando a su libertad. Bueno, para mí resulta escandaloso, ¿no? Espero que para usted también. No nos conformemos, dice este siglo. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, pues no hay que ponerse de acuerdo. Pero aquí no es, le decía, una mediación de los pensamientos de los hombres, sino, vamos a ponerlo así, sino una imposición voluntaria de la palabra de Dios. Porque debe de llegar al punto que sea una imposición, o sea, decir que esto debe de ser inamovible, pero lo hacemos voluntariamente porque queremos agradar a Dios. Porque tiene que ser imposición, porque si es una consideración, al rato se nos olvida y ahí la dejamos, ¿no? Debemos entonces de ir transformándonos. Eso es lo que dice aquí, no sino transformados, metamorfosis. Cambio en la apariencia. Renovación de nuestro entendimiento. Mire Colosenses 3:16. Digo, estas son cosas que vemos constantemente, pero que no se nos deben de olvidar. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Colosenses 3:16 dice, y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Abundantemente. ¿Y qué es lo que va a hacer? Nos va a enseñar y nos va a exhortar. ¿Cómo? Viviendo de esa forma los unos con los otros. Un error de esto podría ser que una pareja se dedique, trabaje en cambiar a uno a la semejanza del otro. No, ambos deben de ser cambiados a la semejanza de Cristo. Cuando uno de los dos está luchando en cambiar al otro en semejanza a él mismo, está cometiendo un error. Lo que debemos de buscar los dos, tanto en lo personal como el uno con el otro, es ser cambiados, pero a la semejanza de Cristo. Si no, estamos siendo egoístas. Digo, este es el fundamento para resolver conflictos.
Aquí terminamos. Digo, seguimos la siguiente semana con este mismo tema. Pero esto es la raíz. Si no está implantada esta raíz, todos los demás consejos naturales no van a ser suficientes. Te damos gracias, Señor. Te agradecemos tu palabra, Señor, siempre es buena a nuestras vidas y tú nos bendices con ella. No queremos por ningún motivo ser oidores olvidadizos de esta palabra, sino ser hacedores de ella, confiando en ti, creyendo en ti. Y esto también es aprender a dejar de confiar en nosotros mismos. Porque la plenitud que tú quieres dar en el matrimonio no se lleva a cabo con el esfuerzo natural humano. Porque hay cosas que tú nos pides que no se pueden hacer en la naturaleza humana. Sino siempre debemos de apelar a tu gracia, a tu amor, a tu misericordia, a tu bondad, a tu benevolencia, Señor, porque ese es el ejemplo, ese es el molde en el cual nos debemos conformar, ese es el ejemplo que debemos de seguir a poder hacer tu voluntad, glorificarte y ser bendecidos entre nosotros. Te rogamos, Señor, que tú nos exhortes a cada uno en lo que tenemos que crecer, que cambiar con respecto a lo que tú nos has hablado esta noche, y que nos ayudes, Señor, que abras nuestro corazón, Señor, nuestra mente, que nos muestres tu voluntad con respecto a cada uno de nosotros, qué es lo que estamos haciendo correctamente y qué es lo que no, Señor, para seguir siendo transformados por ti, Señor. Guíanos, Señor, en tu sabiduría, y te agradecemos por tus bondades, por tu providencia, Señor, en nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.